Hello guys and welcome. I'm going to be giving you today an online class of 3 units. The first one is going to be the unit number 9 for book number 2, Strict Liability. The next one is going to be book number 2, unit 10, Product Liability. And the other one is going to be book number 2, unit 11, Contracts, okay? I'm going to be dividing this video in 3 parts so you can study for each video, for each of the lessons we have to see. Okay, so the first one, please open your book on page number 20. We're going to be starting with the strict liability. And, okay, this is the topic. Okay, first one, we're going to be seeing the vocabulary, okay? Here, we have some words. The first word is liability, okay? Liability. Listen. Liability. Okay, so what is liability, guys? Liability, we saw this word last class. Liability is legal responsibility. Okay, so it's very similar in Spanish. Legal responsibility, responsabilidad legal. Okay, so the liability is the legal responsibility. For the next word, we have a strict liability. Okay, so if we are saying that liability is a strict legal responsibility, so a strict, que viene de estricto o estricta, liability se refiere a la responsabilidad legal estricta, pero ¿cuándo vamos a saber que estamos ante una responsabilidad estricta? ¿Ok? So, strict liability guarantees that the manufacturer or the party responsible for causing injury is held responsible whether or not negligence can be proved. ¿A qué se refiere con esto? Esto nos dice que la responsabilidad legal estricta va a ser cuando una persona o compañía va a ser responsable aunque se le pruebe o no que hubo negligencia de su parte. For example, if you go to Walmart and you buy a cell phone and then we're checking your new cell phone, you're checking it and then you realize that it doesn't work. Okay? So you can go to Walmart and ask for a refund, okay, for your cell phone. Puedes regresar tu celular y aunque Walmart no haya sido el legalmente responsable porque Walmart no lo fabricó, dentro de un periodo tú tienes un tiempo para pues, poder pedir el reembolso o poder que se hagan responsables del daño de que tu teléfono no funcione. Esto es solo un ejemplo, obviamente hay muchísimos más, pueden ser no nada más con celulares, pueden ser con otros artefactos electrónicos, otras cosas. So, strict liability va a garantizar la responsabilidad de la parte que vendió o que lo fabricó, ¿verdad? Dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, hay veces en que productos dentro de unos 10 días, pues tú puedes ir a la tienda donde lo compraste, tal es el ejemplo de Walmart, o hay algunos que pues tienes que llamar directamente para hacer válida una garantía y demás. Pero esto es independientemente de que se compruebe o no que fue responsabilidad. Por ejemplo, si se te cae el teléfono y es responsabilidad tuya, pero la strict liability va a recaer en la otra parte. ¿Por qué? Porque tú estás, por ejemplo, dentro del periodo de garantía, suponiendo que estás dentro de un periodo de garantía. So, strict liability guarantees that the manufacturer or party responsible for causing injury is held responsible. O sea, es el que se va a hacer responsable. Okay, for the next word we have demonstration of fault. Okay, wait. Demonstration of fault. Listen. Demonstration of fault. Demonstration of fault. Demonstration is similar to Spanish demonstration, demostración of fault. Fault means it's related to culpability. Significa culpa. Okay, so demonstration of fault es la demostración de la culpa. ¿Qué es la demostración de la culpa? Shows that a party, ya vimos que es party, okay, is not fiesta. Party is responsible for a defect or damage is at fault. Okay. ¿Qué significa? Que el responsable de la culpa es esa parte o esa persona. Okay, es cuando se comprueba que esa parte fue la responsable. Okay, the next word we have unsafe. Okay, safe is a very similar word in Spanish. Safe, it comes from seguro or seguridad. So unsafe is inseguro, insecure, unsafe situation. Okay, so if something is unsafe, it can cause harm or damage.
Harm or damage son palabras que también ya vimos, ya saben que es un daño, una lesión o algo que te esté causando algún daño, ya sea en tus bienes, en tu propiedad, etc. Okay, so unsafe, it can cause harm or damage. Algo inseguro que te puede causar un daño o una lesión. For the next slide, we have hazardous. Okay, listen carefully. Hazardous, okay? So for hazardous, if something is hazardous, it is risky, dangerous, or unsafe. Hazardous es una palabra que se utiliza muy formalmente para decir que algo es arriesgado, que es peligroso, que es inseguro, etc. Okay? For the next word, we have precaution, ¿ok? O precautions. Is the care, ya vimos que era care, cuidado. Is the care taken in advance to prevent harm or danger, ¿ok? Es el cuidado que se tiene para prevenir algún daño o algún peligro, ¿ok? So, precaution, very similar in Spanish, precaución. For the next one, we have... Wait. Good faith, okay? Good faith. Oh, sorry, I skipped an H at the end. Okay, good faith with H at the end, ¿sí? Good faith es buena fe. Literalmente esa es la traducción de good faith. ¿Y qué significa esto? Is the intention, the sincere intention to be fair, open and honest. O sea, si tú estás hablando con una persona que tiene buena fe, ¿qué se refiere? Pues que esa persona tiene buenas intenciones, que va a ser abierto, que va a ser honesto en lo que ustedes estén conviniendo. ¿Ok? So, good faith. The next one, it's legal responsibility. ¿Ok? So, if we were saying that liability is legal responsibility, so legal responsibility, it is liability. ¿A qué se refiere legal responsibility? Lo mismo, una responsabilidad legal. ¿Y qué podemos decir nosotros cuando estamos hablando de legal responsibility? An obligation, guys. Okay, so it's a legal bond, o sea, un lazo by which one or more parties are bound to act or remain from acting, ¿ok? Cuando hay una responsabilidad legal, ¿a qué se refiere eso? Que hay una obligación legal, hay un vínculo legal que te obliga a una o a varias partes que se involucran dentro del contrato, pudiendo ser, para actuar de una u otra manera, dependiendo de la situación en que nos encontremos, ¿verdad? En este caso estamos en strict liability, en responsabilidad estricta, y pues estamos hablando de good faith, de precaution, de hazardous, entonces estamos hablando de situaciones que pudieran ponerte a ti, ya sea como comprador o como vendedor o como... simplemente como una persona que anda por ahí caminando en algún lugar, que te ponga que te generen un daño y entonces tú poder a partir de ahí pues fijarle la responsabilidad a alguien y obviamente pedirle ya sea daños, la compensación, etcétera, y todo lo que ya se ha visto durante el curso. For the next word, we have damage, guys. And don't be confused with damages, okay? One thing is damage and another thing is damages, okay? For damage, that is the word we're seeing here, is any loss. Loss viene de pérdida, de loss, de like loser, perdedor. Loss, viene de pérdida, okay? So it's any loss or harm, ya vimos que era harm, to a person or property as a result of an accident or negligence. Okay, so damage viene siendo un daño que te causa una pérdida o un daño directo, ya sea a tu persona o a tus propiedades como resultado de un accidente o negligencia. Y ya veíamos que estos daños podían ser igual aquí como en el derecho mexicano, habla de doloso o culposo. Cuando hablamos de accidental or negligence, se refiere a eso, ¿verdad? Cuando fue por accidente o negligencia, o también cuando es con la intención de, pero eso ya lo veremos. Okay, so, the next word is culpability. Culpability. Y viene, es una palabra, it's a very similar word as culpabilidad, right? So, culpability is the state
of being responsible, el estado de ser responsable, or having blame, o sea, tener realmente una culpa, for a criminal or negligent act, ¿ok? Criminal cuando es doloso, negligent cuando es culposo, ¿ok? So, culpability viene de cuando alguien tiene responsabilidad, ya sea culposa o dolosa, sobre algo que se le esté imputando o señalando, ¿ok? And for the next word, we have absolute liability. If we were saying that liability is legal responsibility, when we are talking about absolute liability, we are talking about an absolute legal responsibility. Okay, it's going to define complete responsibility for an act or for harm resulting from a guilty or illegal act, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la absolute liability va a ser cuando se le compruebe a la parte que se está señalando como responsable que realmente es la responsable de algo ilegal o mal hecho o negligente, ¿verdad? A diferencia de la strict liability, porque la strict liability hablábamos que aunque se pruebe o no que fue la culpa, tú tienes que reparar el daño. Tal es el ejemplo de las garantías, ¿no? Que a veces tú dices, oye, pues aunque se me caiga, aunque yo fui la culpable de que se me cayó mi celular y ya no funciona, tengo una garantía por tanto tiempo, entonces el responsable de resarcirme el daño vas a ser tú, aunque tú no hayas sido pues el responsable, con strict liability. Pero con el absolute liability, ahí sí, el absolute liability va a definir la responsabilidad completa de esa persona por ocasionar un daño por culpa o por negligencia o por un acto ilegal, etc. ¿Ok? So, okay, guys, we're moving to the next word, okay? No, I'm sorry, to the next exercise, okay? Since I don't have the audio for this unit, I'm gonna be your audio today. So please, I'm gonna be asking you to listen carefully, okay? So, chapter 15, we are on page number 20, okay? So chapter number 15, liability. Section 1, strict liability. Without the demonstration of fault, who is responsible for unsafe situation or hazardous conditions? Liability does not always imply fault. Sometimes even the best precautions and measures of good faith cannot prevent an accident or injury. In these cases, the legal responsibility lies with the person, business, or other party. Let's take the example of wild animals. If the owners of a wolf rehabilitation center keep the animals behind study bars, they do not expect the wolves to escape. But what if they somehow manage to get out? They could cause a great deal of harm to people and pets or farm animals. The wolves could also cause damage to property as well. The owners of the center would be liable even though their intentions were good. When culpability for guilty or illegal acts can be proved, a case falls into the category of absolute liability. Okay, guys, so I'm giving you for homework to do the exercise number 2, 3, and 4, okay? And when we came back to school, we will check, okay? So, for the next one, here, I'm letting you some words for exercise number 7, okay? So we have every precaution discussed with strict liability in an accident, broke her leg, okay? I'm gonna be reading just one time. You may check again the video, okay? So I'm gonna be reading the exercise number 7, okay? So listen. Yes, question about my company's liability in an accident. Okay, I'll write down your questions and have a lawyer get back to you. Great. So what happened? I thought we'd taken every precaution. No one could call our work site unsafe. But there was an accident. Was someone hurt? Yes, a woman broke her leg. I see. Sounds like you may be responsible in terms of strict liability. So, what is my legal responsibility? I don't know.
that's what you'll need to discuss with a lawyer. Okay, guys? So thank you very much. I'll be doing the next video for product liability. See you.